Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, teorema de superposición, sexta sesión de esta serie, y tenemos aquí un circuito y nos piden haya el equivalente Thevenin entre los puntos P y Q, y lo haremos por dos métodos, el KCL, corrientes de Kirchhoff, y superposition theorem, el teorema de la superposición, para hallar el voltaje y la resistencia de Thevenin. Bueno, primero recordamos que el equivalente de Thevenin de este circuito será otro circuito que tenga un voltaje de Thevenin, vamos en verde, más menos voltaje de Thevenin, una sola de todas estas resistencias y intensidades será una resistencia de Thevenin en serie, resistencia de Thevenin, y aquí estaría el punto P y el punto Q. La ventaja de hallar el equivalente de Thevenin es que ahora pongo aquí una resistencia y enseguida calculo si es estos dos valores, el valor de la intensidad y los voltajes. Mientras que si pongo aquí ahora la resistencia entre P y Q, cada vez tengo que calcular todo el circuito, que es mucho más complicado. Por eso compensa siempre que se pueda hallar equivalente de Thevenin, sobre todo si aquí vamos a tener que aplicar distintos valores. Entonces, para hallar la resistencia de Thevenin, primero hacemos la resistencia de Thevenin, que es lo más sencillo, resistencia de Thevenin. Sabemos que las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las fuentes de corriente se eliminan. Entonces, este circuito aquí, vamos a copiar. Y aquí abajo lo haremos en una página nueva. Tenemos este circuito y que para calcular la resistencia de Thevenin hemos dicho que esto lo eliminamos y esto lo cortocircuitamos. Entonces ahora esto aquí y esto cortado. Entonces entre los puntos P y Q lo haremos en vertical, que siempre se ve mejor. Aquí tengo el punto P, bajo el punto P y al llegar aquí me encuentro que a la izquierda va por una resistencia de 10 ohmios, luego una de 2, y a este punto donde se bifurca, estas dos están en paralelo, 12 y 12. También lo podemos hacer al revés, que quizás es más sencillo. Estas dos están en paralelo, el extremo de uno con uno y el otro extremo con otro. Entonces, estas dos están en paralelo, 12 y 12 equivalen a una de 6. Podemos ya sustituirlo esto por una de 6. Estos son todos ohmios, se supone. Por lo tanto, 12 y 10, y aquí estas dos en paralelo equivale a una de 6 ohmios. Esta es la de 2, esta es la de 10, y por el otro lado, que vaya hasta el punto Q, aquí tenemos P y que une hasta el punto Q, tenemos la de 18. Y que las dos se unen, aquí estas dos están unidas por aquí al punto Q, que es este de aquí. ¿Cuál será la resistencia de Thevenin? Pues el equivalente, 10 y 2, 12, 12 y 6, 18. O sea, este equivale aquí a 18 por la izquierda y 18 por la derecha. Como son las dos iguales, resistencia equivalente a una sola de 9 ohmios. Ya tenemos la resistencia equivalente de Thevenin en este punto, que sería entre P y Q, sería 9 ohmios. Tenemos aquí resistencia de Thevenin, ya ponemos un 9, si es ohmios o kiloohmios, sería lo que sea, 9. Nos faltará ya el voltaje de Thevenin. La resistencia ha sido fácil, vamos ahora a calcular el voltaje de Thevenin. Primero lo haremos por KCL, corrientes de Kirchhoff, y luego por superposición theorem. Vamos a hacerlo entonces por corrientes de Kirchhoff. Entonces, para las corrientes de Kirchhoff, tenemos aquí en cada nudo, aquí una corriente I sub 1 que entra, una corriente I sub 2 que iría hacia abajo, aquí seguiría la corriente I sub 3, aquí ya tenemos 3 amperios, esta de aquí la dibujamos así, hacia afuera I sub 4, aquí como no está abierto el circuito por aquí no pasa nada, I sub 4 baja por aquí. Estas son las corrientes que tenemos, yo vi aquí el nudo A y aquí el nudo B. Corrientes de Kirchhoff, las corrientes que entran en un nudo, I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3, y en el B, I sub 3, la que entra, igual a los dos que salen, que son 3 amperios, concretamente, más I sub 4. Esta es la misma I sub 4, luego atraviesa todo esto. Vamos a calcular entonces los valores de I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 según Ohm. Nos dice que I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. I sub 1, voltaje inicial 36, menos voltaje final, aquí vamos a llamarlo VA, y aquí VB, el voltaje en este punto. 36 menos VA, partido por la resistencia, que es 12.
I sub 2. I sub 2 es la que viene aquí, VA menos 0 entre 12. Voltaje inicial menos voltaje final, que es 0, ya no lo ponemos, VA entre 12. I sub 3. VA menos V va de A a B y el voltaje atraviesa un resistencia de 2. I sub 4 es la de aquí a aquí. Como no tenemos el voltaje en este punto, podríamos poner voltaje P, que es el que queremos hallar, o directamente I sub 4 va hasta tierra. Que el Q, vamos a suponer, esto no lo hemos dicho antes, pero como este es el polo negativo, vamos a poner que esto es tierra, el voltaje de referencia de 0 voltios. Entonces, esto es 0 voltios, pues será I sub 4 atravesará esta resistencia y esta resistencia. I sub 4 será VB entre la resistencia total. Como están las dos en series 10 y 18 seguidas, será VB entre 18. Ahora ponemos los valores estos en las ecuaciones. I sub 1 me queda 36 menos VA partido por 12, igual a I sub 2, que es VA partido por 12, más I sub 3, que es VA menos VB partido por 12. Esto por un lado, y por otro lado I sub 3, que es VA menos VB partido por 2, igual a 3 más I sub 4, que I sub 4 es VB partido por 18. Ya tengo dos ecuaciones, esta una y esta otra, con dos incógnitas, VA y VB lo puedo resolver. Entonces, no hago las operaciones, esto está todo dividido entre 12, aquí me he equivocado en algo, esto no es un 12, esto es un 2, VA menos VB partido por 2, y esto es 18, bueno, hayamos denominado común, resolvemos, la cuestión es que nos da los siguientes valores. VA me queda 1 voltio, resolviendo esto no lo hago, VA igual a 1 voltio y VB menos 14 tercios. Menos 14 tercios. En valor 14 entre 3, 14 entre 3 igual a 4,67. Menos 4,67 voltios. Estos serían los valores de VA y VB despejando estas ecuaciones y ya teníamos el valor de VA y VB. Pero nos falta el valor, el voltaje de Thevenin, no, quizás no hemos dicho, voltaje de Thevenin es igual al voltaje open circuit entre estos dos puntos, P y Q. Voltaje cuando esto está abierto, como en este caso. Entonces, voltaje OC será el voltaje en P menos voltaje en Q. Voltaje en Q, hemos dicho que es tierra referencia, es 0. Pues el voltaje en C es igual al voltaje P. El que tenemos que dar nosotros es el voltaje P. Vamos a hallar el voltaje en P. VB sabemos cuánto vale, menos 14 tercios. Pues ahora yo tengo que de VB a 0 atraviesa la resistencia de 10 y luego la resistencia de 18. Esto es esto de aquí puesto en vertical y en la tierra. Y aquí sé que el voltaje B es menos 4,67. ¿Cuál es el voltaje en el punto intermedio? Bueno, esto es un divisor de tensión porque solo hay la corriente y entonces podemos hallar aquí que el voltaje en el punto medio, que es P, VP, será voltaje en el punto medio, será voltaje total, menos 4,67 por resistencia de abajo, 18, partido por la suma de las dos, que es 28. 4,67 por 18 entre 28. Ahí estaba aquí, 4,67 por 18 igual entre 28. Y esto me da 3. Con el menos 3 voltios. VP igual a menos 3 voltios. Ya tengo VP, que hemos dicho que era equivalente a voltaje de Thevenin. Pues ya tenemos resuelto este ejercicio. Y aquí podríamos voltaje de Thevenin menos 3 voltios, que podría ser esto así, o podríamos dibujarlo cambiado, el menos arriba y el más abajo, y 3 voltios. Las dos, esto sería la de 9, P y Q. Lo hemos hallado por corrientes de Kirchhoff y ahora vamos a calcular los voltajes por superposición, teorema de superposición. El teorema de superposición nos dice que el voltaje aquí, P, será el voltaje aquí debido solo a la fuente de voltaje, eliminando la fuente de corriente, más el voltaje aquí debido a la fuente de corriente cortocircuitando la fuente de voltaje. O sea que esto equivale a dos circuitos. Esto vamos a subir un poco. Y ponemos aquí los dos circuitos equivalentes. Vamos a empequeñecer un poco para que nos quepa mejor.
y este aquí lo bajamos y nos quedaría, a ver si lo subo un poco más. Entonces, el circuito este decimos que es equivalente al A más el B, siendo el A el que mantiene la fuente de voltaje y cortocircuita, y eliminamos la fuente de corriente, y el B sería el que mantenemos la fuente de corriente y cortocircuitamos la fuente de voltaje. Aquí borro esto. Esto es el equivalente. Esto aquí, como está cortado, es como si no existiera, podríamos borrar incluso los dos brazos. Entonces, ¿cuál es el voltaje en este punto debido a esta corriente? Entonces, ahora ya lo colocamos esto en vertical y tengo 36 voltios. 36 voltios. Más 36 voltios. Un voltaje positivo, bajo y tengo una resistencia de 12. Al llegar aquí me bifurco. Por una parte, 12, esto sigue siendo tierra abajo, el punto Q, y aquí también tierra, el punto Q. 12 y a la izquierda me voy por una resistencia que llega a tierra. O sea, por la izquierda me voy por una resistencia de 12 que llega a tierra. Por la derecha, ¿qué tengo? Una de 2, una de 2, una de 10. Llega aquí está el punto P, VP. Sigue una de 18 y llega a tierra, a punto Q. Estas dos se juntarán aquí al final. Esto es el punto Q. 36 voltios. Me está pidiendo hallar el voltaje P en este punto, pero para eso vamos a hacerlo es hallar resistencias equivalentes. Vamos a copiarla y hacerla mejor, más grande, para que no nos liemos. Insertamos nueva página y pegamos esta resistencia. Vemos entonces los equivalentes de resistencias. Aquí podemos hacer ya lo primero, 36, 12, 12. Aquí la suma de las 3, 2, 18 y 2, 20, 20 y 10, 30. Aquí tengo 30, aquí tengo 12, aquí tengo 30. Esto, el equivalente de 12 y 30 sería en paralelo 30 y 12, 30 por 12 entre 30 más 12, que da 8,57. Si hacemos la operación, tengo 36 voltios más, este es 12, aquí sigue estando la de 12, y está el equivalente que es multiplicando en paralelo 12 por 30 entre 12 más 30, 8,57. Y ya por último, esto es equivalente de las dos en serie a 36 voltios entre, como están en serie, la suma de las dos, 12 y 8, 20,57. Ahora, una vez ya tengo calculado las resistencias equivalentes, hay las intensidades. Intensidad es voltaje entre resistencia. Voltaje 36 entre 20,57. Intensidad total 1, 30, 36 entre 20,57. 36 entre 20,57 me da 1,7 amperios, si esto está en ohmios. 1,7 amperios. Entonces, ahora ya sé que 1,7 amperios es la intensidad total. Vamos a hacer en rojo. Esto es 1,7. Estas equivalentes a que habrá 1,7 y aquí la misma. Y esto de aquí tengo el 1,7, pero aquí se bifurca. División de corriente. Intensidad que pasa por aquí, intensidad sub 12 y intensidad sub 30, la que pasa por cada corriente. Sabemos que la intensidad 12 será la intensidad total, 1,7, por la resistencia del otro lado, que es 30, entre la suma de las dos, que es 42. Y sub 30 será intensidad total, 1,7, por la intensidad del otro lado, 12, la resistencia del otro lado, partido por el total. 1,7 por 12 menos 42 me queda 0,5. Aquí tengo que la resistencia que baja por aquí es 0,5 amperios y la que pasa por aquí es la diferencia 1,2. Aquí tengo 1,2. Como quiero hallar el voltaje en este punto P, y aquí sé que pasan 0,5, por aquí también pasan 0,5. ¿Qué voltaje tendré en el punto P? Bueno, si aquí tengo 0 voltios, Q está a 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, pues también a través de un cable, y aquí la caída de voltaje
será la intensidad por la resistencia. 0,5 por 18. En calle de voltaje aquí será intensidad por R. 0,5 por 18. 0,5 por 18 dan 9 voltios. Aquí cae 9 voltios, por lo tanto, Vp igual a 9 voltios. Podemos hacerlo. Vp, aquí tengo que Vp vale 9 voltios. Vamos a ponerlo entonces en el circuito que teníamos aquí. Voltaje Vp calculado con la fuente de voltaje me dan 9 voltios. Entonces ahora vamos a hacer el voltaje con la fuente de corriente. Entonces aquí ahora lo que haremos es, vamos a copiar este, pues si necesitamos una muestra. Y hacemos lo mismo, pero ahora con la fuente de corriente. La fuente de corriente la teníamos aquí dibujada, sería esto de aquí. Lo pegamos aquí. Esto de aquí sobra. Vale. Y entonces lo que hacemos igual que antes, lo colocamos en vertical. Vamos a ver en vertical cómo nos queda y luego en... Tenemos aquí la fuente de intensidad, 3 amperios. Pues vamos a poner aquí la fuente de corriente, 3 amperios. Llega al punto Q. De entrada estamos en el punto Q. Y al llegar al punto Q, que es tierra, se bifurca. Por una parte va hacia la derecha y tiene 12 y 12. Estas dos están en paralelo. Vemos que esta resistencia de 12 y esta de 12 respecto a este punto están en paralelo. Y estas dos de 12 equivalen a una de 6, pues son iguales. Vamos a poner ya directamente, entonces estas dos lo podemos sustituir por una de 6, que simplifica todos los cálculos. Aquí ponemos una de 6 que equivale a estas dos de 12. Si la corriente viene por aquí, esto estaría en paralelo, equivale a una de 6. Entonces, ¿qué tengo? 3 amperios que llega al punto este y me pasa por una resistencia de 6 ohmios y por una de 2. La corriente va por aquí, por aquí, por aquí. Entonces sigue 6 y 2 y nos queda, y luego queda la corriente por este punto. La corriente va por este punto, en esta dirección. Esto está abierto, 18 y 10. Aquí entonces tengo 6 y 2 y 18, y por otro lado me quedan aquí, la corriente va de 18 a 10. Y llega al punto este, que sería el otro extremo de... Aquí tenemos este otro punto. El voltaje que queremos hallar es Vp, es este de aquí. Vp es el voltaje que provocará esta corriente cuando atraviese esta resistencia, ¿no? Hemos hecho este circuito y este. 3 amperios, estos 6 y 2 equivale a una de 8 y 10 y 18 y 10 equivale a una de 28. 8 y 28 están en paralelo, podemos dibujar una en paralelo, 8 por 28 entre 8 más 28. En paralelo, 8 por 28 igual esto, y 28 y 8, 36, entre 36. Y esto me da 6,22. No, aquí perdón, no, esto no nos hace falta. Ahora tengo 3, esto es un divisor de corriente. Entonces, corriente total, 3 amperios. Aquí vendrá la I sub 1 y aquí la I sub 2. I sub 1 será la corriente total, 3, por la resistencia del otro lado, que es 28, partido por la resistencia total, 8 y 8, 16, 36. I sub 2 será intensidad total, 3, por la resistencia del otro lado, 8, partido por resistencia total, 36. La que nos interesa hallar es esta, I sub 2, pues vamos a poner 3 por 8, 24 entre 36. Era 24 entre 36, esto me da 0,67. Aquí esto vale 0,67 amperios. Tenemos que aquí la corriente es 0,67. Entonces, ¿qué voltaje tengo en el punto P? Si nos fijamos aquí, el Q antes lo hemos tomado como referencia
0, que es donde estamos aquí. Este es el punto Q. Aquí tengo el 0 voltios. Y la intensidad va en este sentido. O sea que cuando lo hacemos quizá mejor desde aquí, si aquí tengo 0 voltios, los voltios lo haremos en naranja, 0 voltios. La intensidad atraviesa en este sentido, pues la caída de voltaje será de aquí. ¿Cuál es la intensidad que pasa? Hemos dicho 0,67, por lo tanto será 0,67 por 18. Multiplicamos 0,67 por 18 y esto me da 12 voltios. La caída de voltaje es 12 voltios. Si aquí hay 0 y caen 12 voltios en este sentido, por la corriente viene así, aquí habrá menos 12 voltios. Y ya tenemos calculado el voltaje en este punto con Superposition Theorem, con la fuente de corriente. Entonces ahora nos vamos otra vez al circuito que teníamos y teníamos aquí 9 voltios y ahora tengo, lo hacemos en menos 12 voltios, utilizando solo la fuente de corriente. La superposición, el teorema de superposición que nos dice que el voltaje en un punto es la suma de los dos independientes. Entonces el voltaje aquí será voltaje en P, será el voltaje primero, 9 voltios, más el voltaje segundo, que es menos 12 voltios. Y 9 menos 12 da menos 3 voltios, que es el mismo que hemos hallado cuando hemos calculado por KCL. Tenemos aquí por KCL, corrientes de Kirchhoff, y nos daba menos 3 voltios. Menos 3 voltios, que luego lo hemos dibujado aquí en inverso. Y con esto acabamos esta sesión en la que hemos comprobado que el teorema de superposición equivale o sirve también para calcular voltajes igual que el de corrientes de Kirchhoff. Dependiendo del caso, preferiremos uno u otro método. Aquí en este caso el de corrientes de Kirchhoff parece mucho más rápido.